Para conseguir los objetivos de los estatutos nos agrupamos 4 asociaciones de Zaragoza y de Teruel: V de Verde, CATA, Asociación WTT de Teruel y AUCA. Estas asociaciones buscamos mejorar un marco social y legal menos restrictivo y prohibicionista que luche por los derechos individuales de las personas, de los pacientes y usuarios, así como la libre decisión como individuos de elegir el tratamiento para nuestras dolencias en caso de los usuarios terapéuticos. Todas las asociaciones pertenecientes a la FAC estamos oficialmente inscritas en el registro de la DGA como asociaciones, pudiendo demostrar que se desarrolla una actividad asociativa. Para ello hemos organizado este primer evento para empezar un activismo eficiente, gracias a los partidos que han asistido y nuestro descontento ante los que han prohibido estar sentados aquí por la poca consideración en la que tienen al movimiento canábico, aunque luego se les llene la boca con intenciones. Sin nada más, doy paso al debate. Muchas gracias por vuestra asistencia. En España, la Ley General del Medicamento, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 11 de abril de 1961, prohibió la producción, fabricación, tráfico, posesión o uso de cannabis, con la excepción de las cantidades necesarias para la investigación médica y científica. Dicha ley se amplió el 4 de noviembre de 1981 y se remató con la Ley Corcuera de 1992, en la que se prohíbe y castiga con sanción administrativa el consumo de sustancias ilegales en lugares públicos, incluyendo el cannabis, por ser peligroso para la salud pública. Perdón. El pasado 2 de octubre, el Tribunal Supremo condenó por un delito contra la salud pública a los responsables de una asociación de Bilbao, a los que la audiencia de Vizcaya absolvió al entender que no buscaban un beneficio económico, sino que el colectivo cultivaba y consumía juntos para huir del mercado negro. Esta sentencia llega 20 años después de su primera sentencia sobre el autoconsumo compartido. El alto tribunal cree que la estructura del club desborda la filosofía fijada en su jurisprudencia. El tribunal también señala que es consciente del debate social en torno al tema, pero indica que no es su rol inferir en ese debate ni la adopción de decisiones que están en manos de otros poderes del Estado. 2 semanas después de la sentencia del Tribunal Supremo, la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de las Drogas rechazó el 13 de octubre, con los votos del PP, una proposición no de ley de Izquierda Unida para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia del cannabis y desarrollar un marco normativo claro para las asociaciones o clubes canábicos. Argumentaron que no hay razones suficientes de salud pública ni administrativas que obliguen a cambiar el actual marco legal, ni siquiera por el sistema fiscal. Al mismo tiempo, el PP defiende que en la próxima legislatura deberá abrirse un debate respecto sobre cómo establecer que funcionan como negocio encubierto para el enriquecimiento de unos pocos que, además, según ha defendido el diputado del PP, no ha evitado el mercado negro y en algunos están permitiendo incluso la entrada a menores de edad. Buenas tardes a todas y todos otra vez. Gracias por venir aquí esta tarde. Vamos a abrir la mesa redonda. Gracias a los y la invitada por venir. Los voy a presentar de izquierda a derecha. De Puyalón ha venido Chema Salas. De Izquierda Unida, representante Javier Sánchez. De Chunta, Óscar Castejón. De Ciudadanos, Seila Garilla. De UPyD, Julio Leonard. Y del Círculo Canábico de Podemos, Ismael Benjumea. Gracias de nuevo por venir. Abrimos la mesa con la siguiente pregunta. ¿Las políticas de drogas de los últimos 50 años han fracasado? Bien, para Puyalón la respuesta es obvia. Quiero decir, en los últimos 50 años y especialmente desde que la administración Reagan impone la lucha contra las drogas, se convierten en ese sacrosanto nombre, como ahora se convierten en el de la guerra contra el terrorismo, una serie de atrocidades, no solo sociales sino también individuales, que es un poco lo que nos lleva aquí. Entendemos que tanto los tratados firmados por España en Naciones Unidas como la propia legislación española no solo están obsoletas, sino que son contraproducentes, tanto en materia de prevención de riesgos como de cara a perseguir eficientemente las redes del mercado negro. Y entendemos que eso debe ser una prioridad de cualquier política que se diga justa o progresiva.
Bien, buenas tardes. La verdad es que esta primera pregunta para nosotros la respuesta también es obvia. Es un rotundo no. No han fracasado. Y no han fracasado porque, bueno, primero creo que deberíamos, para ser más precisos, hablar no de últimos 50 años, sino de últimos 100, que es cuando nace la prohibición, aunque es cierto que los hitos de la Convención Única de 1961 y después del Convenio de Viena del 71 son los más reseñables dentro del siglo XX, dentro de la estrategia de los círculos de poder estadounidenses que intentan imponer sus políticas al resto del planeta. Es decir, no olvidemos de dónde parten estas políticas y lo que pretenden en realidad en absoluto es un fracaso de lo que pretenden, sino acaso de lo que dicen pretender. No debemos fiarnos de las declaraciones piadosas que dicen que esta política pretende velar por la salud pública ni por el bienestar de los ciudadanos, en absoluto. La prohibición genera superbeneficios astronómicos, legitima, entre comillas, intervenciones militares y posibilita o les habilita, entre comillas, también para un control social difícilmente exagerable, además de incluso de una intoxicación y embrutecimiento general de la población sin igual. Eso, que es lo que de verdad pretende, lo logra bastante bien y por eso es un éxito de lo que pretendían quienes instauraron estas políticas. En la parte, digamos, histórica de los últimos 100 años no tengo nada que añadirte, pero si reflexionamos sobre que la adicción sí puede ser un peligro para las sociedades, pero no la adicción al cannabis, la adicción a cualquier cosa, el juego genera adicción, el telefonito genera adicción, la adicción como enfermedad psíquica que padece el ser humano del siglo XXI, todas las leyes que tenemos son completamente ineficaces. Han mejorado en que antes teníamos opio y ahora tenemos heroína, que es mucho más mejor, pero aparte de eso no tienes nada. Bruce Alexander es un canadiense psicólogo. Siempre se había hecho el experimento de la adicción de las ratas en una jaula con el tubito de agua normal y el tubito de heroína con agua. Todas las ratas acababan muriendo de sobredosis de heroína, porque no tenían otra puta cosa que hacer, estaban en una jaula. Y él cambió el experimento y dijo, bueno, lo vamos a hacer con el parque de ratas. Puso un montón de ruedas, puso toda la comida que pudieran comer, puso machos y hembras para que pudieran follar y encontró que todas las ratas probaban el agua con heroína, pero ninguna moría de sobredosis. No estoy diciendo que esto sea la teoría nueva del siglo XXI de la adicción, pero quiero pensar que hay mejores soluciones a la adicción que prohibirlo, que solamente acabar generando que la adicción sea tratada de manera ilegal, asocial, reprochable, etc. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, respecto a si las políticas de la prohibición, nosotros lo que opinamos es que sí que han fracasado estas políticas, que este tema es algo importante, es un debate pendiente, debido a la nueva realidad social y a la hipocresía por parte del gobierno a penalizar y criminalizar el cannabis, pero gravar con impuestos especiales y establecer prácticamente un monopolio en la venta de tabaco. Yo personalmente sí, pienso que estas políticas no han servido para nada, que si no baja el consumo de la gente joven es porque, en mi opinión, se tendría que invertir más en planes de concienciación y en educación. Y bueno, finalizo mi intervención. Buenas tardes. Si nos lo planteamos desde el punto de vista de la eficacia, pues obviamente tenemos que plantearnos para qué, cuál era el objetivo de la regulación o del prohibicionismo que existía y que existe actualmente. Desde ese punto de vista, obviamente, la regulación no ha servido prácticamente para nada, para dar cabida y pábulo a un Estado completamente paternalista que decide por nosotros qué es lo que se puede prohibir o qué es lo que no se puede prohibir. Si lo piensas desde el punto de vista de que realmente lo que pretendían era salvaguardar de alguna forma
porque somos tontos y no sabemos hacerlo por nosotros mismos, nuestra salud, enfocándolo desde el punto de vista de que todo tema de adicción se trata una vez ya existe la adicción, terapias que en muchas ocasiones no funcionan y no consiguen desenganchar a la gente, también ha fracasado completamente, con lo cual es necesario un marco regulatorio, no podemos dejar esto al libre albedrío, que realmente lo que haga sea dejar muy claro cómo podemos consumir, dónde podemos consumir, cuáles son las sustancias, se ocupe también de la seguridad jurídica, se ocupe también de la sanidad, es decir, se ocupe de que nosotros seamos conscientes de cuáles son los efectos de lo que estamos consumiendo y incluya un plan de educación para que todo el mundo sea completamente responsable de las sustancias que consume. Buenas. Bueno, pues nada, gracias por venir a todos. La verdad que estoy muy contento de estar aquí, ver esta afluencia y ver que estamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? O sea, lo que es la política de la guerra contra las drogas, evidentemente han fracasado desde el punto de vista de los consumidores y de los ciudadanos, pero como decía aquí el compañero, para los que lo plantearon les ha venido muy bien. Y no solo por el tema del control o la excusa para hacer guerra, sino el gran negocio que se han tenido entre manos, gerifantes y demás de todo tipo, con la excusa de las valijas diplomáticas y demás, y de poder llevar una mercancía que más valiosa que los diamantes y no tan fiscalizada, porque tienen un mercado negro y dinerito fresco. Y así que a ellos les ha venido bien. En fin, no tengo mucho que añadir porque ya aquí de datos históricos y eso han dado bastante. ¿Podemos apoyar la legalización del cannabis, la normalización de los clubs, los cultivos, eso viene ahora, estamos hablando de la... En fin, a ver, yo digo, de momento, en fin, el tema, aquí parece que estamos todos de acuerdo, la guerra contra la droga ha fracasado, no estamos de acuerdo, o sea, no lo decimos solo nosotros, lo dicen los estudios que encargan las Naciones Unidas. Ahí el de la Unidad ha dicho que no ha fracasado. No, Haremos turno de evidentemente. preguntas y respuestas. Gracias. En fin, bueno, pues ya está, yo no voy a añadir más, seguimos con la charla y ya nos posicionaremos en unos preguntas y lo que queráis. Voy a seguir reformulando todas las preguntas de bloques seguidas y ahora les vuelvo a dar paso a las distintas ponencias. ¿Qué repercusiones han tenido estas políticas en el mercado de las drogas? ¿Cómo afecta la política actual de drogas a los consumidores de cannabis? ¿Cómo afecta la política actual de drogas a los enfermos que usan cannabis con supervisión médica para tratar sus dolencias? ¿Cómo afecta a la salud pública la actual política de drogas? ¿La actual política de drogas vulnera los derechos fundamentales? ¿Y cuánto cuestan las actuales políticas de drogas? Vuelvo a abrir. Bien, me reitero, evidentemente las actuales políticas sobre drogas pocos beneficios sociales dejan. Yo sí que quería desmarcarme un poquito, porque igual la idea que desde la izquierda independentista digamos no es tanto decirle a la gente lo que tiene que consumir o lo que no, simplemente se trata de que estén informados y de que el acceso a las sustancias sea lo más limpio y lo más, no solo en sustancias, sino también al mercado de ellas. Dejando esto aparte, evidentemente estas políticas conllevan unas consecuencias profundamente negativas, no solo para los usuarios lúdicos, que también nos preocupa, sino muy especialmente para terapéuticos. Bueno, como se verá, sé algo de usuarios terapéuticos del cannabis, porque lo vivo en mi día a día. Y sé el tipo de inseguridad jurídica, de persecuciones, de multas a las que esto puede llevar. Evidentemente nosotros entendemos que cualquier planta que sirva para mejorar la calidad de vida de nuestras gentes no solo debe ser protegida y permitida, sino amparada y potenciada. En cuanto a las políticas, ya cómo afectan a la salud y a las condiciones de vida de estas políticas. Bueno, es innegable que en un mercado negro, tanto
la calidad como el tipo de acceso que se lleva a esas sustancias no solo se dificulta, sino que se empeora. El ser humano lleva consumiendo sustancias 6.000 años casi seguro, 4.000 seguro. No parece que las sustancias sean algo lejano al ser humano. Parece más bien que tendemos a buscarlas y a recrearnos en ellas. Entonces, bueno, igual no habría que refrenar el interés que tienen los humanos por las sustancias, sino asegurarse de que sepan lo que están haciendo y asegurarse que lo que tomen sea la sustancia de la cual creen estar tomando, no otras. Con el cannabis se ve muy claro, quiero decir, la pureza del hachís de la calle es una basura, mientras que las plantas que elaboran los clubes de consumidores o que la propia gente de su casa elabora no tienen esos contaminantes, no tienen esas bacterias con las que nos viene el hachís marroquí. ¿Cuánto cuestan las actuales políticas de drogas? No lo sé, lo que decía el compañero creo que lo ha dicho muy claro. En realidad no nos cuestan, nos cuesta a nosotros. Quiero decir, para ellos es un gasto estupendo, así se permiten tener más cárteles, más policía, más jueces, en definitiva, más aparatos de represión. No sé cuántos millones costará, desde luego demasiado. El mercado, solamente el mercado negro de la droga mueve más capital que todo el mercado de la energía, que todo el petróleo junto. Y además de eso, tener en cuenta que hay un enorme flujo de dinero legal, blanco, que va a parar a manos farmacéuticas, a manos del oligopolio farmacéutico, por la venta de, entre otras cosas, sucedáneos de las sustancias ilegales, que además está la partida de dinero legal dedicada a los cuerpos represivos militares y policiales, a la persecución y todo, por supuesto, a todo el aparato penal carcelario, y que está también la partida de todo el inmenso aparato asistencial. Bien, siguiendo con las preguntas, me salto dos, siguiendo con las preguntas más generales, ¿cómo afecta esta política a la salud pública? Pues afecta, obviamente, con un deterioro clarísimo. La salud, en todo caso, no es algo que interese en un sistema criminal como es el capitalismo, y dentro de este sistema lo que genera beneficios es la enfermedad, y a poder ser la enfermedad cronificada. Se dirá que esto también tiene un costo muy alto, pero lo que también es evidente, o sea, esta perspectiva supondría ignorar que el coste se socializa, lo pagamos todos, pero que los beneficios van a manos privadas. Y desde luego, tampoco pensemos, esto también es obvio, que no nos estamos refiriendo a 4 camilletes, sino a altos poderes financieros y empresariales y aparatos paraestatales. Respecto a la vulneración de derechos de esta actual política, obviamente los vulnera incluso los llamados derechos civiles, de los que tanto alardean los teóricos liberales, a los que los derechos políticos, sociales y colectivos les resbalan tanto. En realidad, la prohibición es una aberración jurídica de tales dimensiones que es complicado describirla y analizarla en pocas palabras, además de que viole principios de idoneidad, de subsidiariedad, de legalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos cuesta? Lo ha dicho el compañero. El costo es incalculable, pero parte sale de los bolsillos de todos, de los contribuyentes, y los beneficios van a manos privadas, insisto, que no a la de pequeños traficantes, sino a aparatos de alcance multinacional. En conclusión, esta política de la prohibición es un pilar fundamental del capitalismo mundial, que lamentablemente no está presente en nuestros análisis geoestratégicos y macroeconómicos habitualmente, y debería estarlo, que mueve millones y millones de dólares, que legitima políticas represivas y de intervenciones militares, de control social vía blanda, control de conciencias y violencia simbólica, y la vía dura, la penal carcelaria. Yo sí, lo que sí sé es en cuánto está cuantificado lo que supone el narcotráfico y cuánto nos gastamos nosotros en hierba. En 2013, porque los de 2014 no los he encontrado públicos en internet, en 2013 en el Estado español se generaron 15,7 millones de euros diarios
porque somos además la puerta de entrada a Europa y pasa por nuestras manos un huevo de droga. Y nosotros, los consumidores de cannabis, nos gastamos 1.164 millones al año. Me gustaría saber cuánto genera la industria del alcohol, pero tienen que pagar muchos sueldos. ¿Os imagináis? Estamos recortando en sanidad. ¿Os imagináis 1.000 millones más que te aparecen en un presupuesto por tachar una? Está bastante bien. Yo personalmente quería centrarme en... Quería decir que nosotros somos conscientes de la inseguridad jurídica que tienen los consumidores de cannabis, tanto particulares como terapéuticos. Se pueden abastecer de la sustancia, la pueden consumir, pero si salen a la vía pública con algunos gramos en el bolsillo no saben si van a ser enjuiciados por un delito a la salud pública. Hay sentencias exculpatorias con 100 plantas e inculpatorias con una planta. O sea que, en realidad, no hay criterios claros y no hay ninguna ley que los ampare. Por ello, creemos que es necesaria una legislación a nivel nacional. En estas ventajas que vemos en lo que es la legalización, creemos que una ventaja es que la sustancia no estaría adulterada y que no habría una delincuencia funcional a las drogas y, en consecuencia, las organizaciones criminales serían sustituidas por un Estado responsable que tiene que velar tanto por la salud pública, pero también tiene que velar por las libertades de ciudadanos que quieren hacer uso de estas sustancias. A ver, aquí es que lo que nos estamos enfrentando realmente es una forma de entender no solo la regulación que tiene que ver con el mundo de las drogas, sino cómo se plantean las leyes, cómo planteas realmente un Estado en muchas ocasiones prohibicionista. Aquí hemos estado alternando entre los dos partidos que no han venido, mayoritariamente a nivel del Estado, que han sido los que han estado decidiendo cuáles son los tipos de regulaciones para casi todo. Y las regulaciones para casi todo han venido en muchas ocasiones de un concepto pacato de cómo tiene que ser la sociedad, de cómo tiene que comportarse de una forma excesivamente conservadora y en muchas ocasiones reaccionaria. Políticas prohibicionistas que nos cuestan muchísimo dinero a nivel general es nuestro pan de cada día. Pero lo que tampoco podemos hacer, creo yo, es cuando hacemos este tipo de argumentos de que realmente, y no sé si, corregidme luego cuando esto, lo habéis llevado en algunas ocasiones como que el Estado podría ingresar más dinero y podría tener dinero si realmente legalizáramos esto. Esto realmente, en manos de quién estamos, en manos del PP y en manos del PSOE, es una herramienta muy peligrosa, porque les estamos dando pie a que con la vía de recaudatoria poder abrir pie a lo que les dé la gana, prácticamente a lo que les dé la gana. Yo considero que no es un argumento que tenemos que dar, que no es el argumento para hacer un marco regulatorio es para dar seguridad jurídica, como ya he comentado, para que no haya arbitrariedad a la hora de tener que juzgar ciertas cuestiones, para dar seguridad sanitaria también, para poder tener trazabilidad en un producto, para saber de qué está compuesto, para saber cuáles son los fertilizantes que se les ha echado, para saber si se les ha echado fungicidas, para saber si hay caducidad del producto cuando llega a mis manos o no, o para saber, porque al final quien lo ha producido, le ha echado X sustancias, si alguna de ellas va a ser perniciosa para mí o no. Es decir, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de seguridad jurídica y desde el punto de vista de que al final, si tú haces campañas educativas en las que informas correctamente de cuáles son las consecuencias y al final, cuando tú cumples la mayoría de edad, decides que es algo que te quieres enfrentar o no, yo creo que es el marco en el que nos tenemos que estar moviendo, no solo en cuestión de cannabis, sino en muchas cuestiones. Fiscal, de abrir la puerta me parece un argumento de pendiente resbaladita que le puede abrir a estas personas la idea para ir hacia otros lugares. Bueno, a lo que vamos. Yo creo que ya lo han dicho casi todos. Evidentemente, nos cuesta a todos mucho, pero claro, sale de nuestro bolsillo y se va siempre al bolsillo de los mismos, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en que
tampoco, o sea, yo tampoco soy partidario de obviar que un producto que forma parte del mercado, que en España nos fumamos al año 1.000 millones de euros en cannabis. Están las cuentas hechas, las ha dicho aquí este hombre, que están publicadas, las mismas las he sacado yo haciendo las cuentas de los usuarios que hay y lo que se consume, y sale exactamente lo mismo, son 1.000 millones de euros que aflorarían del mercado negro, que ya nos han puesto en el PIB. El único año en el que el gobierno del PP ha cumplido con el PIB ha sido el año en el que han metido la droga y el mercado negro a hacer cuenta del PIB para que le saliera la ratio de la deuda. Entonces, pues eso. En cuanto... Bueno, yo la verdad que estoy flipando, estoy súper contento de que todos estemos de acuerdo en que la cosa hay que cambiarla. También eso es un trabajo que, en fin, que nos llevan mareando la perdiz aquí entre el PSOE y el PP. No, el PSOE sí es un debate, no, pero es que esto lo tenemos que hacer a escala mundial. Pero esto es polla, va a llegar el último otra vez con la materia gris ahí en España, aquí ya carnábica, desarrollando semillas con laboratorios y con historia en la semiclandestinidad, porque es legal, no es legal, puedo cultivar, pero no THC. La clandestinidad total. Por eso te digo, sin poder ir a una ronda de financiación, de startups y movilidad, como lo que hay aquí en España moviéndose. ¿Sabes, no? Entonces, no, es que se tiene que legalizar en todo el mundo. Es que yo creo que hay que coger, ¿sabes?, la ventaja, aprovechar el paso y decir, bueno, pues lo están haciendo en Colorado, lo están haciendo en los Estados Unidos, son los primeros en saltarse las convenciones de la ONU en organizarlo, porque es lo que hay que hacer. Yo creo que no hay que obviar que hay pasta y que el gobierno tiene que recaudar, porque luego es verdad pues que también puede producir efectos secundarios y hará falta dinero para pagar los tratamientos de personas que tengan una enfermedad derivada por fumar lo que tú quieras, tabaco, lo que sea, fumar no es bueno. Ahí estamos de acuerdo. La droga es mala, Es que nosotros somos gilipollas, lo que seremos buenos o malos seremos nosotros y el uso que hagamos de las sustancias. Las motos son malas también, entonces las prohibimos. Los cuchillos. Por eso yo creo que ahí estamos de acuerdo. Total, a lo que vamos. Podemos lo apoya o no, Podemos de momento lo ha puesto en el programa. El programa ya está prácticamente oficial, lo avala el Consejo Ciudadano y está puesto en el programa. Y es un trabajo del círculo. Yo vengo a hablar en nombre del círculo que hemos hecho, llevamos un año trabajando para que Podemos lo pongan en el programa. ¿Qué piensan los partidos? Bueno, vamos a lo siguiente. Yo qué sé, yo es que... Cerramos el primer bloque. Así a modo de conclusión, sí que hay una línea general de todos los partidos presentes. Se considera que sí que han fracasado las políticas que ha habido hasta el momento prohibicionistas con el tema de las drogas, deterioran la salud, vulneran los derechos civiles y fundamentales, también se legitiman las políticas represivas. A mí eso me parece un elemento fundamental, teniendo en cuenta que el 90% de las personas presas son por delitos contra la salud pública y delitos contra la propiedad privada. Ya no hablamos de las presas, que esas ya sí que te alcanzan, la mayoría están por delitos contra la salud pública. Luego también, por parte de Ciudadanos y PYD, han dado más importancia a la seguridad jurídica que merecen los ciudadanos a la hora de enfrentarse a las normativas sobre el tema de las drogas. Y en general también se ha hecho incisión en tener cuidado sobre la fiscalización a la hora de regular el consumo de cannabis por parte del Estado, y más o menos esta han sido toda la línea general de la mesa. Pasamos al siguiente bloque, no sé si el compañero lo va a introducir, lo que es sobre organizaciones sociales. Como respuesta a estas políticas, el movimiento social en torno a las asociaciones canábicas ha pasado, en unas pocas décadas, de ser habitualmente ignorado a convertirse en un referente que reivindica su derecho a ejercer todos los derechos y todas las capacidades personales. Deciden tomar el control sobre la sustancia que consumen y sobre los recursos que ésta pueda generar. ¿Estas asociaciones son legales? Pasamos de la teoría a la práctica. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo afectan estas asociaciones a su entorno social?
Estas asociaciones reducen los riesgos del consumo o aumentan el consumo y por lo tanto los riesgos. Son o deben ser perseguidas por la ley. La autorregulación puede ser la respuesta. Empezamos ahora, si queréis, de derecha a izquierda, y así permitimos. Vale. Bueno, pues mira, efectivamente estas asociaciones evidentemente son legales, o sea, la Constitución las ampara y el derecho de asociación es un derecho recogido en la Constitución y estas asociaciones son totalmente legales. De hecho, estas asociaciones, bueno, pues lo que surgen como necesidad y como una demostración de que el principal problema que pueden tener los usuarios de cannabis es precisamente la legislación y la aplicación de unas leyes totalmente arbitrarias que precisamente lo que hacen es justificar la criminalización de personas por las pintas que llevan o por lo que quiera consumir. Es una manera más de justificar que de una u otra manera da para la Guardia Civil algo que tienen que pillar. No iba conduciendo rápido, tal, pero a ver dónde está la colilla, miran en el cenicero. En fin, me he perdido. El tema, o sea, estábamos con no, me he perdido porque me voy con el tema y entonces las asociaciones surgen precisamente por la problemática que tienen los consumidores y se juntan, se estrujan el cerebro, se buscan las vueltas y la manera, y si hoy en día hay un modelo español de regulación que se propone y que se exporta y que adoptan en Uruguay, como es el tema del consumo compartido, es se han buscado las vías y evidentemente son legales, están haciendo un gran trabajo, sobre todo de información y de velar por un consumo seguro, unos espacios seguros. La gente no está en los parques fumando, se ve menos. Tienen herramientas de ayuda. Yo conozco muchas asociaciones, muchos clubes, tienen sus médicos, sus abogados, sus terapeutas, sus psicólogos. Cada una tiene su fuerte, unas son más terapéuticas, otras son más enfocadas a lo lúdico y evidentemente, bueno, pues los hay que fuerzan el marco y que bajo el amparo de una asociación sin ánimo de lucro, pues puedan estar haciendo negocios. No vamos a decir que no, pero bueno, son los menos y no creo yo que haya que criminalizar una actividad que está regulando un sector de facto, buscando los intersticios en la ley. Evidentemente, la ley hay que cambiarla, ya no llegamos a más. El Supremo es lo que ha dicho, que hay una presión, hay una necesidad, pero que no está en su papel el legislar, que está pidiendo que se cambien las leyes y que se dote de un marco y de una norma a estas asociaciones y demás. Centrándonos en el tema de los clubs, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que muchos de ellos atienden a normativa municipal. Y normativa municipal no es la misma en todos los sitios. Y gracias a que, o por desgracia, no es la misma en todos los sitios, volvemos otra vez a la referida inseguridad jurídica. Existen redadas policiales, no es que estén haciendo redadas policiales cada 2 por 3, pero existen redadas policiales, se han dado patadas en la puerta de clubs, se han detenido a directivas correspondientes de clubs, y en unos sitios sí, y en otros no. En unos se les ha encausado por una tenencia concreta o por un desarrollo concreto o incluso por venta de utensilios o por decir que fomentaban el autoconsumo y que daban rastrillos y las semillas y la maceta y el no sé cuánto, estaban haciendo cosmetismo y era casi directamente como estar vendiendo y demás. Vamos a ver, esto también requiere de esa regulación. Cuando nosotros hablamos del marco regulatorio también hablamos de solventar esta situación. Los clubs se encuentran actualmente ante una indefinición y una inseguridad que no es tolerable para ellos, pero para nada, ni para ellos ni para la gente que acude allí en muchas ocasiones pensando que por el hecho de acudir allí está protegido, sus derechos están protegidos. Vamos a ver, el Estado ha decidido de forma discrecional ser tolerante, pero puede decidir municipalmente no ser tolerante y eso no es seguro ni para los clubs ni para los consumidores, con lo cual yendo hacia una regulación que deje claro
cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos, acabamos con esta inseguridad y le damos un marco a estos clubs, porque existen clubs pequeños que tienen a sus socios regulados y van allí, consumen lo que quieren consumir, que está allí puesto en el dispensario, y ya está. Y existen otro tipo de clubs que están montados, escaparateados de alguna forma, en la que tienen 10.000 y pico, 12.000 y pico socios que han pasado por allí, pero que realmente no son socios de verdad. Están funcionando como un escaparate de venta al que va alguien, se apunta en un momento puntual, consume lo que quiere y luego no puede aparecer por allí. Entonces, señores, resolvémoslo y que todos los clubs sepan a qué atenerse. Cuando lo montan, sepan cuál es la legislación que les ampara, les protege o define lo que tienen que definir. Bueno, nosotros pensamos que si se pretende luchar contra las sustancias adictivas y peligrosas, se tiene que invertir más en educación y planes de concienciación y no en criminalizar a colectivos y perseguir a estas asociaciones. Otra vez, lamentablemente, volvemos al tema de la inseguridad jurídica, que no hay ninguna ley que los ampare y que creemos necesaria una legislación a nivel nacional. Pero ¿cómo se procedería a su legalización? Pues en primer lugar habría que hacer una mesa redonda y reunirse con los diferentes colectivos y asociaciones procanábicas, además de reunirse con representantes sanitarios para intentar llegar a un acuerdo y a una serie de puntos clave. Probablemente se adoptaría un modelo parecido al del tabaco. El Estado regularía la distribución y producción del cannabis en puntos de venta específicos, que requerirían un permiso pero sin penalizar el autoconsumo por parte de las asociaciones canábicas. A la pregunta de si aumentaban el consumo, precisamente las asociaciones tienen una ventaja. Permiten a las personas que ya han llegado a la sustancia consumir en un lugar confortable, que no es peligroso, tengo que estar mirando, y bajan el umbral de riesgo para la sociedad. Es decir, una preocupación de no quiero que mi hijo vea fumar, aunque tú te estés calzando una botella de vino y luego te tomes paracetamol o pastillas varias para poder dormir, ese umbral de riesgo que bajamos para otras drogas no queremos bajarlo para la hierba. Entonces las agrupaciones nos generan un paso intermedio para tener un lugar nosotros en el que poder reunirnos, intercambiar experiencias, juntar incluso planteamientos de cómo vemos, cómo podría ser una marihuana, un servicio de la marihuana más óptimo o más normalizado, etcétera, porque hay 3 modelos de negocio con los estancos, los bares y las farmacias. Y de estos no sé cuál me parece peor, creo que el de las farmacias, pero tenemos 3 modelos de distribución de drogas y todos son malos. Las agrupaciones son un paso intermedio, porque si ahora nos vamos a poner a decir cómo distribuimos esta sustancia, es que yo creo que va a ser el 4.º modelo fracasado. Vamos a volver a generar a algunos ricos mucho más ricos, y creo que esto está creciendo ahora, el pensarlo socialmente, conjuntamente, así que me parece una gran solución. Bien, hemos hablado de políticas de drogas en general, centrándonos ahora en los clubes. Nos vais a permitir que este bloque empecemos por la segunda pregunta, para abordar después todo el tema legal en conjunto. ¿Cómo afectan estas asociaciones a su entorno social? Bueno, evidentemente para bien, en su mayoría. No diremos que absolutamente todas, o que el punto de vista social que tienen todas y cada una de las asociaciones nos gusta, pero sí el de muchas. Evidentemente proporcionan sustancias de calidad, reducen riesgos, reducen también los riesgos de la multa administrativa, aunque desgraciadamente no lo eliminan, de adulteración en el caso del hachís, y además asesoran a los consumidores claramente sobre esos riesgos. Al respecto de la reducción de riesgos y de la tercera pregunta, me parece que podemos llegar a un equívoco, porque no se sigue, no es una consecuencia directa, que el aumento de consumo
conlleve un aumento de los riesgos. Me explico. El aumento de consumo per cápita, individual, el aumento de consumo de un mayor porcentaje de la población, bueno, puede existir un mayor porcentaje de la población consumiendo y aún así disminuir los riesgos globales porque se haga en un entorno más seguro, con una mayor información, etc. Además, aclaremos una idea que está en relación con esto. Promover la legalización y promover el consumo son también dos cosas diferentes, de las cuales a menudo nos pueden acusar, pero son dos cosas distintas, por favor, seamos serios. De hecho, la prohibición promueve el consumo de determinadas drogas legales, y no me refiero solamente a alcohol, tabaco, café, etcétera, sino incluidas las de farmacia, que muchas de las veces son sucedáneos de las naturales y legalizadas, en detrimento de otras, y también promueve el consumo de las ilegales, pero en este caso de un modo claramente inadecuado y hasta patológico. Respecto al tema legal, obviamente las asociaciones aprovechan más que un limbo los resquicios de esta aberración jurídica que es la prohibición y de las piruetas que hacen los círculos de poder para intentar encajar algunos intentos de cuadrar el círculo. Tengo aquí la última propuesta, la última proposición no de ley que desde Izquierda Unida hicimos en el Congreso de los Diputados, exigiendo la despenalización total del consumo, evidentemente, y una mayor seguridad jurídica, otro marco normativo para los clubes canábicos, que fue rechazado por quienes no han tenido el valor de sentarse a debatir hoy aquí. ¿Estas asociaciones deben ser perseguidas por la ley? Evidentemente no, es nuestra postura clara e inequívoca, y desde hace muchos años. Pero sí lo son, sí están siendo hostigadas de facto en muchos casos. Recordemos que ya desde sus inicios, el caso de la ARSEC, por ejemplo, cuando se fundó en Barcelona, lo recordaréis muchos, y a nosotros nos apetece reivindicar esa lucha política, que digo que también recordaréis muchos y muchas, Kalamundia en Euskal Herria, cuando llevó a cabo una contestación y una reivindicación con un gran apoyo social para reivindicar los derechos y las libertades. Respecto a la autorregulación como respuesta y como último punto, no sé si nosotros lo llamaríamos autorregulación o una regulación dentro de un marco público, evidentemente, que sea capaz de incardinar una producción y una garantía de derechos públicos para que no caiga la producción en manos de oligopolios multinacionales. Nos parece esencial el cómo tiene que ser la normalización, y para que ese marco público se pueda incardinar correctamente con las asociaciones, cooperativas, etcétera, los productores que quieran ofrecer unos determinados servicios a la población. Bien, en principio, haciendo un poquito como ha hecho el compañero Javier, empezando con la pregunta 2, entendemos que las asociaciones no solo son y deben seguir siendo pilar fundamental en la construcción de una sociedad que asimile tanto el cannabis como otras sustancias de una forma mucho más natural. Y esto entendemos que es especialmente importante en Aragón. O sea, el marco demográfico, la forma en la que el territorio está dividido y cómo la población está aislada marca mucho la idiosincrasia propia de nuestro país. Entendemos que no es lo mismo ser un cultivador o un consumidor de cannabis en Zaragoza que serlo en un pequeño pueblo del Gironda. No es lo mismo. Y por eso mismo entendemos que quizás las asociaciones serían un buen pilar en el cual fundamentar este objetivo. Coincido también con el compañero Izquierda Unida en que a la hora de desarrollar un marco legal es importante no caer en modelos que se han demostrado erróneos y equivocados, como puede ser el de Estados Unidos o el de Holanda, que lo que han hecho ha sido fomentar aún más una economía de mercado que entendemos obsoleta. Entendemos que sí, que el autocultivo, tanto personal como colectivo, son una solución para una buena cantidad de los usuarios de cannabis, pero que hay usuarios de cannabis que por sus condiciones personales no pueden acceder a ellos.
estos usuarios deberían tener regulado también este acceso. Por lo demás, evidentemente, no entendemos que se persigan, no entendemos que se multen, no entendemos que haya gente en la cárcel, no entendemos nada de esto. Pero bueno, también entendemos que es la consecuencia de todo lo que venimos hablando. Con lo cual las otras preguntas un poco se responden solas. Gracias. De nuevo, para concluir, de manera general se han admitido la legalización de las asociaciones, se admite la represión que hay en contra de ellas. Así el punto más conflictivo, ¿no?, que puede tener distintos puntos de vista es el cómo regularizar el consumo, el cultivo del cannabis. Por un lado, de una manera delegando en el Estado pues cuáles serían las cantidades, cómo se repartiría o cómo se hace más o menos ahora con el tabaco y con el alcohol. Y por otro lado está otra vertiente, ¿no?, de delegar más en las ciudadanas y los ciudadanos el consumo mediante pues, la promoción de las asociaciones, como se está haciendo ahora, y de una manera que no acabe como ha podido acabar ahora, como ocurre con el alcohol, el tabaco y las drogas, que también se han salido las drogas legales, las farmacéuticas, que no acaba en mano de un oligopolio del mercado, del capital, sino que sea algo gestionado por los propios ciudadanos y ciudadanas. Creo que no me dejo así nada más importante del último bloque. Y ya damos paso al tercer bloque, que es la introducción de 2006, la sesión que va a haber especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas y su posible regulación. Dani, compañero, vienes a introducir el tema. El mundo se prepara para la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas de 2016 en un GAS 2016. Un número creciente de países en todo el mundo han considerado el énfasis del régimen en las políticas punitivas en contra del consumo de drogas y en la eliminación de las drogas ilegales se ha vuelto problemático y pide una reforma. Este bloque viene cargadito de preguntas. A ver. Otras drogas más peligrosas que el cannabis están fuera de esta lista. Es el momento de dibujar unas nuevas políticas del cannabis. Países como Estados Unidos, Uruguay, Chile, Holanda, Portugal han despenalizado el cannabis. ¿Es una solución válida la normalización de esta planta? ¿Debe derogarse la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015? ¿Debe derogarse la Ley 17/67 del 8 de abril? La citada ley, en su artículo 22, establece que no se permitirán otros usos de los estupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados, disponiendo en su artículo 8.1 que ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse al cultivo, ni aun con fines de experimentación, sin disponer de la pertinente autorización. Derogarían o modificarían los artículos 368 y 369 del Código Penal. El artículo 368 dice que los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines serán castigados con las penas de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triple del valor de la droga objeto del delito si se tratase de sustancias o productos que causen grave daño a la salud y de prisión de 1 a 3 años y multa tanto al duplo, bueno, en fin. Solo añadir que las penas que el Código Penal establece para los delitos contra la salud pública son las penas más largas que hay en el Código Penal. Por eso hay tantas personas presas en prisión y que se pegan tantos años dentro. ¿Cómo sería una posible normalización en España? ¿Cómo se garantizaría la salud tanto de las personas consumidoras como de las no consumidoras? ¿Cómo se garantizarían los derechos de los consumidores que se autocultivan sus propias plantas? ¿Cómo se garantizarían los derechos de los consumidores que adquieren las flores de cannabis? ¿Cómo se regularía el consumo de esta planta? ¿Qué estrategia debe llevar España en cuanto a las políticas de drogas en la conferencia que va a haber de las Naciones Unidas? Aquí os habéis quedado tranquilos. Bien, empezamos por el principio.
Otras drogas más peligrosas que el cannabis están fuera de esta lista. Es el momento de dibujar nuevas políticas del cannabis. Bien, respuesta clara y rápida. Esa lista no debería existir, ni para el cannabis ni para ninguna otra sustancia. ¿Se debería derogar la ley de seguridad ciudadana? Por supuesto, pero no la ley de seguridad ciudadana. Todo el aparato represivo del Estado español debe ser desmontado. Es utópico, pero es que, bueno, algunos nos lo creemos. Por lo que leo aquí, países como Estados Unidos, Uruguay, Holanda, Portugal han despenalizado. Bien, para empezar, y a riesgo de parecer un poco demasiado ir por casa, si algo lo hace Estados Unidos, casi seguro que nosotros no queremos hacerlo. Quiero decir, Estados Unidos ha despenalizado a su manera, de una manera bastante discutible, lo que ha querido y cuando ha querido. Curiosamente, justo después de que George Soros, no sé si sabéis quién es, supongo que muchos sí, un gran financiero internacional, recomendó normalizar este mercado, básicamente porque es un nicho de trabajo y es un nicho de riqueza para la oligarquía. Bien, con lo cual el modelo de Estados Unidos no, evidentemente hay que legalizar el cannabis, por supuesto que sí. ¿Cómo sería una posible normalización en España? Bueno, yo vengo de Cuyarón de Buches, a nosotros lo que hacen en Murcia creemos que lo tienen que decir los murcianos, lo que se hace en Aragón sí que nos metemos. Y en Aragón entendemos que esta circunstancia debería ser doble, debería ser por un lado aprovechando estructuras que ya existen, tanto de clubes como de asociaciones, pero antes me refería a la gente que no podía cultivarse la hierba. Yo, por ejemplo, no podría cultivarme la hierba por mí mismo. Debería tener derecho a acceder a ella y el que me lo proporciona debería ser una empresa pública, además en forma de cooperativa. ¿Por qué? Porque es que me canso de que con nuestras adicciones, vicios, necesidades, gustos o terapias siga habiendo cuatro que se enriquecen. Entonces entendemos que Aragón hoy en día tiene más de 120.000 parados, que hay un déficit económico importante y que esto desde luego paliaría en buena medida ambos problemas. ¿Cómo se garantizaría la salud? Con controles. Por eso las empresas deben ser públicas y de carácter cooperativo. Porque ¿qué pasa si no? Que viene Volkswagen, o viene la empresa que gestionaba Fukushima, o viene esa mano invisible del mercado que da la puñetera casualidad de que es invisible algunas veces, quiere decir no es invisible, va a robar el dinero, pero sí que pretende que la normalización y que la regularización sea la misma. Entendemos que cuando más regularizado está un derecho, más se consolida el mismo, sobre todo para las clases populares. ¿Cómo se garantizarían los derechos? Si sacamos la marihuana de la lista de Naciones Unidas que impide, quiero decir, desde el momento en el que se permite tanto la tenencia como el uso como el cultivo, no hace falta más regulación de la de evitar que esas oligarquías, que esas mafias de las que hablábamos antes, se sigan enriqueciendo con esto. En resumen, un modelo escuchando y contando con el mundo canábico y basado en cooperativas y en el sector público. Muchas gracias. Bueno, otras drogas más peligrosas que el cannabis están fuera de esta lista. Esta lista del Convenio de Viena del 71 que mencionábamos y que, como el compañero, estamos de acuerdo en que no debería existir. ¿Otras más peligrosas están fuera? Evidentemente sí. Pero creemos que la pregunta puede llevar a algunos equívocos o algunos argumentos que tal vez no son el marco de análisis que debería ser el nuestro, sino que provienen del marco de análisis prohibicionista con sus falsedades. Me explico. Esto en dos sentidos. Uno, debemos tener permanentemente presente y clarísimo que la clasificación de algunas como legales y de otras como ilegales está hecha en base a motivos exclusivamente político-económicos y que no tienen absolutamente nada que ver con lo químico, farmacológico ni con lo médico.
Es una clasificación absolutamente extracientífica. En el caso específico del cannabis, además, por otros factores políticos, la Marijuana Tax Act de 1937 se firmó, entre otras cosas, como un pacto entre la administración Roosevelt y algunos de los gigantes químicos de la época con los que esta administración se quería congraciar. Entre otras lindezas que decía el comisario Anslinger, presidente de la Oficina Federal de Narcóticos por aquella época, decía lindezas como que hay 100.000 fumadores de marihuana en Estados Unidos, leo textualmente, y la mayoría de ellos son negros, hispánicos, filipinos y artistas del espectáculo. Su música satánica, el jazz y el swing, es resultado del uso de la marihuana. La marihuana hace que las mujeres blancas busquen relaciones sexuales con negros, artistas y demás. Esto decía este angelito. Bueno, el segundo sentido al que me refería y al que nos puede llevar este equívoco es porque, además de ser extracientífica esta clasificación y estas listas, y de que es aberrante porque la vía penal no es en absoluto la adecuada para proteger, en el caso de que eso fuera lo que se pretende, digo desde estos poderes fácticos, para proteger a la población de la toxicidad y de los efectos indeseables de determinadas sustancias, porque incluso hablando de peligrosidad, el razonamiento sería exactamente el contrario. Cuanto más peligrosa es una sustancia, razón de más para que estuviera controlada, su acceso fuera normalizado, regulado por especialistas, para que se utilizasen puras y no adulteradas, para que se supiera exactamente cuál es su posología, la gente tuviera el mayor conocimiento y no la mayor ignorancia que ahora se promueve desde estos mismos poderes. Voy a dar un salto para... Yo tenía otro guión diferente que me pasó Domingo en su día, no el que se ha leído, pero bueno, es igual, muy parecido. Voy a dar un salto para abarcar estas varias cuestiones en conjunto de los derechos, de la salud de las personas consumidoras y consumidores. Todos, obviamente, para resumirlos sintéticamente de un mismo modo, con una normalización, evidentemente, y con una regularización, que es para lo que trabajamos en Izquierda Unida, no por nada, pero esto está en nuestros documentos desde el año 98, en las drogas en general me refiero, y exactamente análoga a la de otras sustancias potencialmente peligrosas, pero de cuyo buen o mal uso depende que se produzcan más beneficios que daños, y teniendo claro que del daño solo nos protege el conocimiento y, por supuesto, vivir en un sistema que fuera socialmente sano, cosa que el capitalismo no es. Por último, la última cuestión referida a países como Estados Unidos, Uruguay, etc. Bueno, primero matizar que Estados Unidos no lo ha despenalizado, solamente algunos estados, algunos para uso terapéutico, unos pocos, solamente unos pocos, incluye el uso recreativo. Y para nosotros la normalización, insisto, es una solución válida, pero. Y este pero tiene que ver con, también algo que comentaba el compañero, y con quién está detrás de determinados intereses y determinados discursos que dicen trabajar ahora por la legalización. No debemos ser ingenuos porque de la legalización, en concreto del cannabis, exclusivamente del cannabis, están hablando calculadora en mano los círculos neoliberales más reaccionarios, en base a un cálculo sencillo de beneficios. Quieren recentralizar un comercio que ahora mismo no está en sus manos y quieren apropiárselo para que esté en poder del oligopolio de emporios multinacionales. La Monsanto ya está detrás de esto, entre otras empresas criminales. Debemos ser conscientes de esto. En ningún caso estos poderes van a hablar de la legalización de todas las sustancias, de un cambio paradigmático general, y ni mucho menos de la cocaína o de los opiáceos hoy ilegalizados. Estos sí les proporcionan beneficios en el mercado negro, centralizados y controlados por ellos, y en el mercado blanco por los sucedáneos que nos ofrece el mercado farmacéutico. En estos grupos neoliberales, insisto, hay gentuza de la talla de Ernesto Zedillo, de César Gaviria, del indescriptible Javier Solana o de Felipe González, que en su día, en el 82, prometió unas cosas y, como en el resto de los temas, siguió muy obediente a los dictados de Washington. En definitiva, debemos trabajar por un cambio normativo general, antiprohibicionista, de lucha contra la prohibición y todas sus dimensiones, y en ese sentido, la verdad es que desde Izquierda Unida nos gustaría, desearíamos que tanto los clubes cannábicos
como todas estas asociaciones, como todo el movimiento social por la legalización de la marihuana, fuera también punta de lanza en este cambio general de lucha contra toda la política prohibicionista, contra todo un paradigma global y por otro abordaje del problema en general. Gracias. A ver, ¿qué cosas ha podido dejar? La parte del cultivo sí que me parece bastante crucial, porque otros países que sí están pudiendo investigar con marihuana están descubriendo cosas muy interesantes, como que el THC genera la autofagia de las células tumorales, pero no de las células que todavía no sean, que tienes el bulto pero no es un tumor. Entonces es selectiva, solamente ataca células tumorales, y están teniendo la comunidad científica problemas para poder investigarlo, porque la cantidad que llega es de mala calidad, poca y muy irregular, que tienes que trabajar con el THC. Hay plantas que pueden tener un 6, un 7 y plantas que pueden tener un 20 y pico. Entonces esa gran diferencia dificulta la investigación, y que ellos no puedan cultivar sus propias plantas está generando muchos retrasos en todo lo que es la investigación científica que se está desarrollando. Hemos descubierto unos neurotransmisores gracias a la marihuana, neurotransmisores cannabinoides. Todo esto estamos teniendo un gran retraso por la falta del cultivo, porque no podemos marcar, igual que hizo Mendel con los guisantitos, no podemos seguir trazar una planta de marihuana y ver la repercusión que tiene en ciertas enfermedades, que va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Hay 70 sustancias activas dentro de la marihuana hasta ahora descritas. Como primer paso, porque nos parece que posiblemente, si ahora tuviéramos esta gran conversación entre todos de vamos a ponernos a preguntar qué quiere todo Aragón o todo el Estado español o toda Europa sobre el mercado de, no lo que ellos quieren, lo que nosotros queremos. Creo que hay mucha gente que no tiene nada de información al respecto más que la que sale por la tele o sale en los periódicos, como los 12 maravillosos beneficios de la cerveza. Y la cerveza solo es rica en alcohol, grasas y ácido fólico. 3 cosas muy... Entonces, hay que, en los primeros pasos que podríamos dar, creo que Portugal dio un primer buen paso, despenalizando al consumidor, permitiendo cierta cantidad, no permitiendo el consumo en público, pero ya te da una posibilidad de no tener una política del miedo. Ya no me van a cazar porque la tengo en el bolsillo y estoy caminando por la calle. Creo que estos pequeños pasos son los que luego nos pueden permitir llegar a debates mucho más profundos o idílicos, como los dos compañeros han planteado. Y me preocupa más el paso que voy a dar ahora que el que daré dentro de 15, aunque no tengo nada que reprocharles. Bien, como todos sabemos, hay drogas legales, perjudiciales y adictivas. Si miramos las estadísticas del Plan Nacional de Drogas en cuanto a fallecimientos producidos por el cannabis, había un 0,2%, me parece muchísimo. Porque en realidad esto se suele consumir fumada, y por ello, tras las enfermedades asociadas al tabaco, la gente también las asocia al cannabis. Lo que proponemos es, como ya he dicho antes, habría que hacer una mesa redonda y reunirse con los diferentes colectivos. ¿Y qué cuestiones se podrían regular? ¿Cómo controlar ese consumo? ¿Cómo fomentar que no se consuma? Y sobre todo que quien lo haga con información. Aquí se han planteado varios temas. Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes muchas veces cuando hablamos del tema de la despenalización o de dejar unos artículos en el Código Penal sin efecto, corremos el riesgo en muchas ocasiones de que se generen ciertos temas judiciales o jurídicos que son un parche y que generan problemas a su alrededor.
Me refiero concretamente cuando se decidió en este país el tema de la despenalización de la prostitución, pero aparte de ello, sobre el tema no se ha hecho absolutamente nada más. Siguen habiendo sistemas de trata con fines de explotación sexual, sigue habiendo violencia, sigue habiendo aprovechamiento, sigue habiendo mala salud, etc. O cuando algunos partidos políticos que no están aquí sentados hablan del tema de la despenalización del suicidio asistido activo, se les pone el nombre este bonito de la muerte digna, no normal, a la eutanasia como hay que llamarla, que hablan simplemente de la despenalización, de que dejar ese artículo pues, como sin efecto, ¿no? No, esto, cuando hablamos del tema del cannabis, hablamos no solo de despenalizarlo, sino de generar a su alrededor un marco regulatorio para dar seguridad, para establecer y tener en cuenta todo lo que hay a su alrededor. Y, personalmente, como partido, considero que no es una cuestión de regulación por comunidades autónomas, porque al final tienes un problema concreto, y es que tú te echas la marihuana en el bolsillo, pasas de este límite de comunidad autónoma a otra, tienen una regulación completamente distinta y la hostia que te dan, vamos, te pueden dejar tonto. Con lo cual, el tema no es ir regulando por trocitos, sino ser ambiciosos, ir directamente a por una regulación a nivel estatal que deje bien claro lo que hemos comentado durante toda la mesa. Es decir, tenemos que tener en cuenta que lo que hablamos de legalizar es el cultivo, es el consumo, pero también es la venta, con las prevenciones correspondientes a nivel sanitario, con las prevenciones correspondientes a nivel fiscal y con las campañas de educación o información suficiente para que todos, como adultos responsables, podamos decidir qué es lo que consumimos o no consumimos. Bueno, pues evidentemente yo estoy de acuerdo aquí con que la lista esa no debería de existir. Además, una lista que siempre se queda corta y siempre tienen que ir detrás a ver qué añaden o qué quitan. Pero ¿cómo puedes prohibir una planta? O sea, vamos a ver, ni la marihuana, ni el opio, ni tantas plantas, o sea, eso es una aberración. Otra cosa ya es los compuestos químicos, los laboratorios, las normas y lo que tengan que poner en los prospectos de las medicinas y de los compuestos químicos. A eso hay una regulación farmacéutica. Pues, lo mismo que estamos, habría que regular, o sea, como dice el compañero, pues vale, vamos a legalizar, vamos a quitar un artículo del Código Penal, vale, muy bien, vamos a regularlo como todos los sectores, como todos los mercados. Evidentemente la regulación tiene que venir de manos de los colectivos, o sea, como todas las regulaciones, como todos los productos, lo suyo es que sean los consumidores los que manden en la regulación. El pueblo manda, aquí los representantes obedecen, debería ser, no al revés. No al revés, los representantes nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros obedecemos como borreguitos. Vamos a cambiarlo ya de una vez. Entonces, vamos a empezar por casa, vamos a ver si en España, pues es que hay que evitar el monopolio. O sea, ni del Estado, ni de ningún tipo, ni de que venga ninguna multinacional. Hay que fomentar el tema de la cooperativa. El modelo de los clubes es perfecto. De una manera, yo creo que la cooperativa sería la evolución. La manera de poderse juntar varios clubes y tener, pues, como tienen la de los olivos, pues un molino, pues parecido, un laboratorio, como lo quiera llamar, donde vayamos después a procesar el producto para hacer crema, o medicina o cogollitos. Entonces, no monopolios, sí una regulación que cuente con el movimiento, que cuente con el trabajo que se ha hecho en 20 años y que parta del consumidor, que sea el que mande sobre la regulación y que se hace el fomento de las cooperativas. Y bueno, pues eso sería mi manera, o sea, nuestra manera en el círculo de verlo, no a los monopolios y sí a las cooperativas y a que sea una cosa de los consumidores. Y ya no digo más, o sea. A ver, para cerrar este tercer bloque, las conclusiones que se pueden sacar de lo que han expuesto aquí las presentes. En cuanto al tema de la sustancia de cannabis, como del resto de sustancias que aparecen en las listas de Naciones Unidas,
En general ha podido haber una opinión de no ser necesario esas listas y que esas listas atienden a unos intereses políticos y económicos y no a unos intereses de la salud pública. Ha salido el concepto de peligrosidad, concepto en el que basa el Estado español a la hora de regularizar tanto en Ley de Seguridad Ciudadana como en Código Penal el consumo y el cultivo, ¿no?, de las drogas, esa peligrosidad, cuestionar ese concepto que el Estado utiliza, que lo utiliza como una peligrosidad pública, pero igual es más su peligrosidad la que protege y no la nuestra. Luego, también en cuanto a la normalización, en general toda la mesa está de acuerdo en la normalización, vuelve a haber diferencias en el tipo de normalización. Ha habido partidos que han expresado por completo cómo lo harían, pues mediante cooperativas, hablando con... Todos estaban de acuerdo en hacer mesas redondas y en consultar tanto al sector consumidor como al sector de la salud. Unas protegen más quienes van a gestionar, ¿no?, ese cultivo y ese consumo. Otras igual no nos ha quedado muy claro cómo lo harían. Y luego el garantizar tanto el derecho a la salud como los derechos de los consumidores, está claro que la mesa en general lo ha hecho mediante la regulación normativa, mediante leyes estatales, leyes económicas o casi ya por ayuntamientos. Sí. Y más o menos resumiendo, así está expresado de manera clara las distintas posturas. Y ahora se abre paso a...